Hola, buenas tardes. Les mando un saludo cordial. Para todos los que no me conocen, soy el pastor Joe o José Luébano de la iglesia Calvary Chapel de Palm Desert, Capilla del Calvario en Palm Desert, California, para todo el mundo. Amén. En esta tarde vamos a llevar a cabo el estudio bíblico titulado ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Hay varios miembros en la iglesia que no se han bautizado. Todo aquel que no se ha bautizado también es muy importante saber cuál es el significado del bautismo. Así es que si ahora en estos tiempos no podemos ir a un estudio bíblico físicamente, el estudio bíblico por obra de Dios viene a nosotros. Miren, porque la tecnología es creada por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que miramos alrededor, todo lo que tenemos es obra de Dios. Él está en control de todo, hermanos. Así es que también la tecnología le pertenece a Él. ¿Ok? Toda la ciencia viene de Dios. Así es que bienvenidos todos aquellos que me escuchan. Como les dije, les mando un saludo cordial, les mando un abrazo, un beso. En el amor de Cristo les amo. Es por eso que es tan importante que en estos tiempos estemos hablando y enseñando a las personas que la respuesta a todo lo que nos está pasando en este tiempo es Jesucristo. Miren, estamos muy cerquitas al día de la resurrección, que será este domingo que viene. Y en realidad el Señor está en control, hermanos. El Señor está, ya lo dijo todo en su palabra. Si leemos su palabra, si leemos las cosas que Él nos ha dado, vamos a comprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando las cosas que están pasando. Porque las cosas se van a empeorar, no se van a poner mejores, se van a empeorar porque estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos años predicando de que las cosas aquí en Estados Unidos se iban a poner feas. Y miren, prácticamente de una semana a otra, todo cambió. Ahora ni siquiera podemos salir afuera de nuestras casas sin tener una máscara, sin tener guantes, sin tener precaución. ¿Por qué? Porque está peligroso allá afuera. Ese virus no es nada con que estar jugando. Amén. Pero el Señor sabe lo que hace. Y todo ya está sobre ruedas. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar alertas, estar velando, estar orando y estar buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar este estudio. Hermanos, siempre para todo hagamos oración. Busquemos siempre la guianza de nuestro Señor Jesucristo para todo lo que hagamos. Así sea cosas pequeñas en tu vida, siempre hay que buscar la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, Padre, por tu santo nombre te pedimos en esta tarde, Señor, que primeramente abras nuestros oídos, prepares nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, que esta palabra llegue a los confines de la tierra, Señor, y que haga lo que tú le mandes hacer, Padre Santo. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles. Danos fe, Señor, danos paz, que sobreabunda todo entendimiento, pero sobre todo, Señor, danos tu salvación, que solo la podemos obtener en ti, Señor, en el Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno,
Como les dije, este estudio es titulado ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? El bautismo cristiano es muy importante. Vamos a ver qué es un cristiano. En las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos mirar en Juan capítulo 15, del 1 al 17. Miren lo que nos dice el Señor, clarito, clarito, lo que es un cristiano, lo que es una persona semejante a Cristo, o que Cristo es su ejemplo. Miren, comienza el 15, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recuerden que Dios es un Dios trinitario. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios en las tres personas. Es un misterio que lo vamos a poder entender cuando estemos frente a frente con Cristo y nos va a enseñar todo y nos va a revelar todo. Pero mientras vivamos y actuemos solo en fe, en Cristo, en lo que Él nos diga. Usted no le importe cómo tan mal se vea la situación. Si el Señor dice que es rojo y usted lo mira negro, es rojo. El Señor sabe la verdad. Número 2 dice, toda rama que en mí no está llevando fruto, ¿quién la quita? El Padre la quita. ¿Ok? Toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Amén. Número 3, dice, miren esto, es muy importante. El Señor ya nos limpió, dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El evangelio hermoso del Señor Jesucristo. Por ese evangelio somos salvos. A través del evangelio, a través de la palabra y a través del Espíritu de Dios, llegamos a nacer de nuevo. Es tan importante el nuevo nacimiento en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque nuestros corazones, para comenzar, son malos. La naturaleza del hombre es mala. Entonces, ese es lo que hace el nuevo nacimiento. El Señor nos cambia este corazón por un corazón semejante al de Él, así como la vida de David. Así todos debemos de ser como David. Número 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, en Cristo. ¿Ok? Número 5. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. La persona cristiana no puede estar separada de Cristo. No es un cristiano si está separado de Cristo. Yo no lo digo, lo dice la palabra aquí, lo dice Jesucristo. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Número 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama que se seca. Y las recogen y las echan al fuego y son quemadas. ¿Ok? La palabra de Dios siempre pone a una persona como semejante a un árbol. Toda aquella persona que no esté en Cristo en el día de juicio, miren lo que va a pasar. Dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca,
y las recogen y las echan al fuego y son quemadas. ¿Ok? Número 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Un cristiano es un discípulo de Cristo. Como el Padre me amó, también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. El amor de Cristo es verdadero, inmenso, grande. Si guardan mis mandamientos, ¿ok? Atención. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús se sujetó al Padre, así es que nosotros hay que sujetarnos a Jesús, al Hijo, es lo que está diciendo aquí. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Solamente el gozo que tenemos viene de Cristo y Cristo lo completa cuando Él está en ti. ¿Ok? Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Cómo nos amó Jesucristo? Murió por nosotros. Miren lo que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Una nota: si leemos el capítulo 16 de Marcos, que vamos a estar este domingo, el Señor, después de que resucitó, le dice a María Magdalena: ve y dile a Pedro y a mis hermanos que he resucitado. Aquí primero les llamó siervos, ahora son amigos, y después de que resucitó Jesucristo, ahora ¿qué venimos siendo? Sus hermanos. Amén. 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Ese es un cristiano. Ese es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestras vidas. Esta persona que está haciendo estas cosas es la que puede ser bautizada en el nombre de Cristo, en la base de Cristo. Jesucristo es nuestra base. ¿Ok? Vamos a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero en la base, en el Evangelio, en la muerte, en el entierro y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Número 1. ¿Se trata el bautismo solo del perdón de pecados? ¿O hay algo más que eso? Miren, antes del pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, las cosas eran expuestas externamente. ¿Ok? Algunos ejemplos. Tenemos la circuncisión. Era hecha en el cuerpo, externamente.
El lavado de las manos y el cuerpo completo era hecho externamente, ¿ok? Para quitar la contaminación. Así también Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento y perdón de pecados, preparaba el camino para el Mesías, Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 3:11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? Pero hoy en día, eso fue antes de que Jesucristo muriera. Jesucristo ya murió, ya pagó por tus pecados, ya pagó por mis pecados y los de toda la humanidad. A hoy en día, ¿cuál es el propósito del bautismo y cuál es su significado para nuestra vida cristiana? ¿Ok? Miren, para comenzar, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo mandó que nos bauticemos. Miren, lo podemos mirar en Mateo 28, del 18 al 20. Pongan atención. Dice el 18, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, miren lo que dice el Señor. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad ahora está en Jesucristo. ¿Ok? Importante. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora esa autoridad es pasada a los cristianos, es pasada a los pastores. ¿Para qué? Para que bauticemos a las personas en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y el Señor Jesucristo, en la base de Cristo. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo. ¿Ok? Importante. Él nos manda, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos. ¿Ok? Y también importantísimo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué nos ha mandado? El Evangelio, los 10 mandamientos. Eso es lo que el Señor nos manda. Amarnos unos a los otros. ¿Se acuerdan? En Juan 15. Esos son los mandamientos de Dios. Una persona que cree en Cristo verdaderamente va a amar a Cristo y va a hacer los mandamientos de Cristo. Una persona que solo lo dice de labios va a vivir una vida desordenada, va a vivir una vida como le place y no va a llegar a nada. Si quieres estar en Cristo, tienes que hacer sus mandamientos. Aquí lo dice Él, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Él va a estar con nosotros para siempre. Él nunca jamás te desamparará. Él nunca jamás te dejará. ¿Ok? So, para comenzar, el que se debe de bautizar es porque es mandamiento de Dios. Es mandamiento de Jesús. ¿Ok? Mira, Jesús mismo fue bautizado antes de comenzar su ministerio de servidor a su Padre. Fue lo primero que hizo antes de empezar su ministerio. ¿Recuerdan? Antes de ser tentado, antes de que fuera impulsado, dice la palabra, al desierto,
ayunar 40 días, 40 noches, no bebió ni agua. Yo no sé cómo lo hizo, pero Él es Jesucristo. Pero antes de eso, fue a que lo bautizaran. Miren, Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, a Juan, para ser bautizado por él. ¿Quién más podía bautizarlo sino Juan el Bautista? Pero Juan procuraba impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Jesús cumplió toda la ley. ¿Ok? Y miren lo que, por la obediencia de Jesús, miren cómo responde el Padre. Dice, entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. He aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque fue obediente. Si nosotros también somos obedientes en Cristo y a Cristo, también el Padre va a estar complacido con nosotros, porque recuerden, toda la ira del Padre cayó sobre Jesucristo. Él pagó ya el pago. Entonces es necesario estar en Cristo. No lo podemos hacer nosotros solos. Jesucristo mismo lo dijo: todo aquel que está fuera de mí no puede hacer nada. El que esté fuera de Cristo no puede complacer al Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no vive en él. Y solamente con el Espíritu de Dios podemos complacer a nuestro Señor, hacer las cosas bien. ¿Ok? Ya que conocemos eso, ahora, otra pregunta. ¿Qué es el bautismo? ¿Ok? Ya sabemos quién debe de bautizarse, cómo debe de actuar antes de ser bautizado y en qué base tenemos que estar para bautizarnos, que es la base de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Buena pregunta. El bautismo es un acto en el cual un cristiano, ¿ok?, una persona que reconoce que es pecador y que solo en Cristo hay perdón de pecados, es sumergido en agua para simbolizar el fin de un modo de vida y el comienzo de una vida nueva en Cristo. Ese es el bautismo. Ahora, con el establecimiento del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo constituyó en la Santa Cena, le dijo a sus apóstoles: este es el nuevo pacto, mi sangre derramada por el perdón de los pecados. ¿Ok? Con su santa sangre derramada, el bautismo es más que el perdón de pecados. ¿Ok? Ahora tenemos acceso al Padre, a Jehová mismo, por nuestro mediador, Jesús. El bautismo es un pacto o una promesa hecha por la persona bautizada en la fe del Evangelio. La persona enfrente de otras personas y del mismo Dios promete vivir una vida
de discipulado y de agrado a Dios. ¿Ok? So, el bautismo no es lo que te quita el pecado. Lo que te quita el pecado es Jesucristo en la cruz crucificado y tú creyendo en ese sacrificio. Pero ahora el bautismo lo que sí hace es que tú le dices a las demás personas y al mismo Señor, es como si, vamos a decir, un matrimonio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se requiere para que un matrimonio sea sellado y bendecido por Dios? Es ir y que sean casados, ¿verdad? Bueno, así es como puedes mirar el bautismo, como si tú te casaras con Cristo. Ahí tú le estás prometiendo al Señor, Señor, yo voy a vivir una vida conforme a tus mandamientos. Amén. Entonces, las personas no es requerido que se bauticen para salvación, pero una persona que es salva, ¿por qué no ir y decirle y presentarse ante el Señor y decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo? Yo quiero caminar contigo y quiero decirle a todo el mundo que soy discípulo de Cristo. Porque recuerden, todo aquel que niegue a Cristo aquí en la tierra, él no negará en frente de su Padre. Jesucristo mismo lo dijo. Dice primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados. Una vez y para siempre. Ya no lo va a tener que estar haciendo. Así es que la persona que dice que acepta a Cristo y después vive una vida desordenada, ya no va a haber otra muerte de Cristo para que le perdone esos pecados. ¿Ok? Los pecados, el Señor los perdona, pero hay que vivir una vida ordenada, una vida siguiendo los mandamientos como dijo Cristo en Juan 15. ¿Ok? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Ok? Para eso murió Jesucristo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Ok? No seamos nosotros desobedientes, hay que ser obedientes. Cuando en los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras que construía el arca. Ahora, hermanos, la paciencia de Dios está aquí todavía mientras que viene Jesucristo por segunda vez. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, ya no va a haber más tiempo para ser perdonados. Dice la palabra que el día de salvación es today, es hoy. No esperemos más. Mire todo lo que está pasando alrededor. Creamos en el Señor Jesucristo. Bauticémonos en la base del Señor Jesucristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo y sigamos una vida ordenada. Dice, en esta arca fueron salvados a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo, ¿qué? El bautismo que corresponde a esta figura ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, los lava. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia a Dios. ¿Ok? El que tiene una buena conciencia a Dios, ya lo demás no importa. Él viene y se postra a sus pies y el Señor dice que nunca jamás rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Ok? Pedro aquí compara el bautismo con el diluvio en el tiempo de Noé. En ese tiempo, dice Génesis 6:5, mira, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha
en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era continuo y solo al mal. Ahora está pasando lo mismo. Lo que se mira es igual. Jesucristo también dijo, cuando yo regrese a la tierra, será como los días de Noé. Cuando Noé predicaba y les decía, viene un diluvio, viene, métanse, arrepiéntanse y vénganse al arca. Y todos se burlaban. Todos decían, dice tu Biblia que Jesucristo viene. Y yo me acuerdo que desde que vivía mi abuelita o mi tatarabuelito están diciendo lo mismo y Jesucristo no ha llegado. ¿Dónde está tu Cristo? Va a venir un día. Va a venir un día y todos aquellos que no están preparados lo van a lamentar. No seas uno de ellos. No te quedes atrás. Da tu vida a Cristo hoy. Da tu vida a Cristo hoy y bautízate en su nombre, en su base. ¿Ok? Se oye familiar, ¿verdad? Ahora los tiempos están igual que en los tiempos de Noé. Así como las aguas del diluvio pusieron fin a la maldad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el bautismo representa el fin de vivir una vida desordenada que hacía la voluntad de la carne y sus deseos, y el comienzo de una nueva vida haciendo la voluntad del Señor y siguiendo sus mandamientos. No olvidemos, esa parte es importantísima. La obediencia a Dios es lo que Él requiere. La misma palabra bautizo, en griego significa sumergir. No es es sumergir. Ok, sorry for my Spanish. Disculpen mi español, pero estoy aprendiendo todavía. Es por eso que cuando se bautiza una persona es sumergida completamente. Siempre y cuando que las condiciones físicas o de salud lo permitan, claro. ¿Ok? Vamos a explicar por qué. Número 1 es ¿qué es el bautismo? Ahora, número 2, ¿quién debería ser bautizado? ¿Ok? Pongan atención, esta parte es muy importante. Si va a tomarse un break, póngale un pause ahí y vaya a hacer lo que tenga que hacer, pero regrese, porque esta parte no se la puede perder. Una persona con necesidad de que sus pecados sean perdonados y hayan hecho un compromiso de dar su vida para seguir a Jesús, ¿ok? Ahora los bebés de cierta edad no pueden ni comprenden qué es este compromiso. ¿Ok? Es por eso que los bebés no los podemos bautizar, porque el que se bautiza tiene que comprender por qué se está bautizando. Una persona, les puse el ejemplo del casamiento. Un bebé no puede ir a hacer la ceremonia del casamiento, ¿verdad? No. Tiene que comprender con quién se va a casar, por qué se va a casar, todo igual el bautismo. Tiene que comprender la persona, ¿ok? Y los bebés no tienen no tienen esa comprensión todavía. No han llegado a la edad. Un día llegarán y cuando lleguen, entonces pueden ser bautizados y es obviamente la decisión de cada quien. ¿Ok? Personas con problemas de entendimiento racional están excluidas. Recuerden, Jesús al morir en la cruz pagó por ellos también.
Una persona que no tiene uso de razón correctamente, obviamente el Señor no la va no le va a llevar a cuentas porque no entendía la palabra, no entendía que hacía mal, no entendía que era pecador. ¿Ok? Entonces, Cristo murió por esas personas también. Pero tú sí sabes, tú sí comprendes, yo comprendo, yo tengo que arrepentirme de mis pecados y decirle al Señor que me perdone. Entonces Él me perdona y soy una persona lista para el bautismo. ¿Ok? Pero todo aquel que llega a una edad donde comprende que es un pecador, tiene que reconocer a Cristo como el único camino al Padre, arrepentirse de sus pecados, bautizarse y seguir a Cristo, viviendo una vida de obediencia a la palabra y como nueva criatura en Cristo, vivir como vivió Jesús. Les dije que era importante, ¿verdad? Les dije que no se perdieran esta parte, ¿ok? Todo aquel que cumple con estos requisitos fáciles y a la vez difíciles es un candidato para el bautismo en Cristo. Miren un ejemplo. Hebreos 2, 37 y 38. Dice, entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu. Mucha gente aquí se confunde un poquito porque hay personas que no creen en la Trinidad, hay personas que no creen que el Señor es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y agarran esta escritura para decir, miren, ven, aquí dice que sean bautizados en el nombre de Jesucristo solamente. ¿Ok? Hay manuscritos de la Biblia donde donde dice aquí, arrepiéntanse, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo, que dice en vez del nombre del Señor Jesucristo, dice en la base de el Señor Jesucristo. ¿Ok? So aquí no está diciendo en qué nombre seas bautizado, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que en la base de la muerte, del sepulcro y resurrección de Cristo. En eso es la persona bautizada. En el nombre que está sobre todo nombre, o en el fundamento de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, quien es la roca inconmovible. ¿Ok? Igual que estos hombres, hay mucha gente que el Espíritu de Dios le trae convicción de sus pecados y deciden vivir una vida de agrado a Dios. ¿Ok? Se necesita tener una cierta madurez, claro, para tomar esta decisión. Una adecuada actitud en el corazón es el principio, criterio para decidir ser bautizado a cualquier edad, no importa. ¿Ok? So esa es la parte número 2. ¿Quién debería ser bautizado? Les dije que que era importante. ¿Ok? Ahora número 3. ¿Qué significa el bautizo para mi vida? ¿Ok? La vida de un cristiano es una vida apartada para la obra de Dios. ¿Ok? Dijo el Señor, ser santo porque yo soy santo. El que es santo es apartado para Dios. ¿Ok?
No significa, santo no significa que no comete ningún pecado y que no hace barbaridades. Somos seres humanos, cometemos errores y hacemos barbaridades. Pero eso no nos quita de que seamos apartados o santos para el Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy importante. El bautismo es un acto externo en el cual afirmamos, ¿ok?, nuestro deseo de seguir a Jesús en el camino interior, en el corazón. ¿Ok? Miren lo que dice Romanos 6, 3, 4. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Ok? Por eso la persona que es bautizada va a un río, va a una alberca, va a un charco de agua, ¿ok? Se mete al charco de agua que representa la muerte, lo sumergen completamente, que representa la sepultura, y al salir del agua sale como una nueva persona en Cristo Jesús, listo para vivir una vida de trabajo para el reino. Acuérdense, antes del que Jesucristo comenzara su ministerio, lo primero que hizo fue bautizarse. Cada uno tenemos un ministerio. No todos somos pastores, no todos somos maestros, no todos somos profetas, ¿ok? No digo que yo soy maestro, profeta, ni nada de eso, ¿ok? Nomás me estoy tratando de darles el punto de que cada quien tiene un ministerio. Unos es de enseñar la palabra, otros de servir, otros de llevarle comida a los que necesitan. Hay muchos ministerios. ¿Cuál es el tuyo? Busca la voluntad del Señor en tu vida y sé obediente. ¿Ok? Esta muerte que Pablo menciona es una muerte a mi vieja vida, donde yo escojo parar de vivir de acuerdo a mi naturaleza humana y tendencias pecadoras, para empezar a caminar en una vida nueva, siendo obediente a los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa ser bautizado. ¿Ok? Ser bautizado no nos libera de las tendencias, pero podemos vencer como venció Jesús. Miren, Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Ok? Para eso nos mandó Él el Espíritu, para que podamos vencer en tiempo de tentación. Por eso hay que orar, hermanos. Por eso hay que estar en ayuno. ¿Ok? Y estar agarrado de la mano de Jesucristo, muy importante. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia por el oportuno socorro. El oportuno socorro que ahorita está available para cualquiera que lo quiera tomar. Está disponible para ti, para mí. Tal vez mañana no lo esté. ¿Ok? Porque aquí dice, y hallemos gracia para el oportuno socorro. ¿Ok? Podemos vivir
el resto de nuestras vidas haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Hebreos también, 10, del 5 al 7, dice, por lo tanto, entrando en el mundo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, que fue el cuerpo de Jesús, que fue ofrecido como sacrificio para el perdón. Dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Perdón. ¿Se acuerdan en Getsemaní que él oró al Padre, Señor, si es posible que no tome yo esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Él le dijo, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí. ¿Se acuerdan que Cristo decía, yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en las Escrituras? La Biblia habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Con un total propósito en el corazón, Dios abrirá su palabra para con nosotros, para que podamos caminar en el camino de sus mandamientos. ¿Ok? Esta nueva vida producirá en nosotros que cosechemos las bendiciones de Dios en lugar de las consecuencias del pecado. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. ¿Sí miran? Los que recibieron su palabra, los que nacieron de nuevo del Espíritu y de la palabra de Dios. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando creyeron, ¿ok? Cuando creyeron, dice aquí, a Felipe mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios. Hay que anunciar el evangelio del reino de Dios para que todas las personas crean primeramente. Esa es la base, el creer en Cristo. Lo demás, Él pondrá en ti y en mí el poder para poder vencer. Para eso es el Espíritu Santo. Ya estoy por terminar, ya nada más 2 pasajes. Hechos 9, 17 y 18. Dice, entonces Ananías fue y entró en la casa, le puso las manos encima y dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, este es Pablo mismo, ¿ok? Me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pablo, que él perseguía a la iglesia para matarlos, para encarcelarlos, para golpearlos, porque él tenía un celo para Dios, pero aún no comprendía el evangelio. ¿Ok? Mira, dice, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. De inmediato le cayó de los ojos algo como escamas y volvió a ver. Y se levantó, y se bautizó. ¿Ok? Pablo, el apóstol. Y para terminar, Hechos 8:35 al 38. Entonces Felipe, abriendo la boca,
y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar al carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y la bautizó. Esta escritura lo dice todo. ¿Ok? Dice, Felipe abriendo la boca le comenzó a enseñar la escritura. El eunuco, a la vez, ¿qué fue lo que le enseñó Felipe? El evangelio de Cristo. A la vez, el eunuco creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Importante, importantísimo. Jesús no solo es un profeta, Jesús no solo es un buen hombre, Jesús fue todo eso y más. Fue Dios y es Dios completamente. Y es el Hijo de Dios que ahora está sentado a la derecha del Padre, abogando por ti y abogando por mí. ¿Ok? Entonces dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Para terminar, Pablo, antes de que, de que él iba y perseguía a la iglesia, Jesucristo mismo lo tumbó de un burro o de un caballo, no sé en qué iba, pero iba montado en algo y lo tumbó y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Pablo le dijo, ¿qué? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesucristo, le dijo. ¿Y sabes a quién estás persiguiendo? Me estás persiguiendo a mí. Todo aquel que persigue a un cristiano, persigue a Jesucristo. Así es que tengamos esta enseñanza en mente, tengamos lo que es ser un cristiano, por qué hay que bautizarnos y qué hay que hacer después de ser bautizados. ¿Ok? Importante. Vamos a cerrar en oración. Padre, bendito Jesús, glorioso, tú eres, Señor, el que nos da vida. Tú eres, Señor, el que nos enseña la palabra. Señor, bautízanos hoy con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y manda ese bendito Espíritu a que nos guíe a toda verdad, Señor. Ahora más que nunca te necesitamos, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Señor, ponemos toda confianza en ti, en tu palabra, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, que está sobre todo nombre. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y espero mirarlos pronto, hermanos. Como les dije al comenzar, les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, y mis deseos es que estemos juntos y nos reunamos otra vez en la iglesia para aprender más y más de su palabra. Amén.